mira, esta es una información de último minuto, Marcelo. En un comunicado público, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, detalló que el sistema de nombramiento de jueces incluye a los 3 poderes del Estado para, me imagino, defender el sistema de la elección de jueces. El judicial proponiendo una quina, el ejecutivo al efectuar una propuesta y al Senado su ratificación. Sin perjuicio de lo anterior, conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha optado por medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros, aseguró Jorge Sáez. Bueno, ¿esto por qué? ¿Qué pasó? Como que se empezó a escuchar raro. ¿Qué piensas, Marcelo, de esta declaración, que es bastante sí pero no, no pero sí, podríamos llamarla amarilla, tibia, como queramos por ese lado, digamos? Y por supuesto todo esto a raíz de lo que se puso en tela de juicio, que tiene que ver con el nombramiento de Jean-Pierre Matus en la Corte Suprema y Antonio Ulloa, que hace declaraciones bien fuertes y que ustedes critican muy fuertemente, quien fue designado en la Corte de Apelaciones y quienes confirman como que hablan sobre esta figura del besamanos, ¿verdad? Y todo esto a raíz del caso Hermosilla. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por la invitación siempre. Gracias, Marcelo. Bueno, yo estuve presente en la declaración, porque vengo de la Corte Suprema, de hecho. Muy bien. Ya, entonces cuéntanos todo esto, porque yo pensé que te estaba golpeando y resulta que tú estabas ahí. Sí, yo estaba en la Corte Suprema, estaba esperando esa declaración. Me enteré in situ de la declaración que hizo el secretario. Nosotros, bueno, son buenas palabras, pero que no se queden en eso, en buenas intenciones. ¿Ya? Por ahí también se habló de que se podría hacer mejora al sistema de nombramiento, pero nosotros no queremos que esto se quede como en el aire o que sí lo vamos a hacer, pero sí como no, como dices tú, sino que efectivamente se abre una mesa técnica, se invite a los actores para poder, ¿cierto?, a revisar no solamente el sistema de nombramiento de jueces, ministros, del Poder Judicial, sino que el sistema de nombramiento de todo el Poder Judicial. Ya el sistema del Poder Judicial, este año se cumplen 200 años de la Corte Suprema. 200 años. 200 años. Entonces es una cifra interesante de poder hacer una revisión de cuánto ha avanzado efectivamente el Poder Judicial, no solamente en el fallo, ¿cierto?, de causa, que es lo primordial que tiene, sino que cómo se estructura el Poder Judicial en su interna y cómo también se visibiliza a la ciudadanía. Yo lo digo esto porque se ha intentado modernizar el Poder Judicial, pero modernizar el Poder Judicial no significa poner una plataforma web para que la gente vea sus causas. Modernizar el Poder Judicial significa efectivamente cambiar esta estructura decimonónica, ¿cierto?, de forma piramidal, donde todavía quedan algunos tribunales unipersonales, donde el juez prácticamente son feudos chicos, donde el juez manda y el resto de los funcionarios son casi plebeyos. Entonces, hay que cambiar efectivamente no solamente normas de nombramiento, sino que efectivamente hacer una revisión completa de la estructura del Poder Judicial. El sistema de nombramiento, por supuesto, es complejo. Es complejo porque efectivamente la Constitución, y ahí le damos un punto efectivamente a la Corte Suprema, porque es un hecho de la causa, de que la Constitución permite, más que permite, establece que los 3 poderes se involucren en el nombramiento de ministros y jueces. ¿Ya? Pero yo creo que a 200 años eso no está bien. Yo creo que la intencionalidad... ¿Los 3 poderes a quién representa el Senado? Es que además la intencionalidad era el peso y contrapeso, que se llama, ¿ya? Claro. Pero en realidad esto se ha transformado en un tráfico de influencia. Exacto. Entonces, porque tampoco el sistema tiene tantos filtros, porque, a ver... Además que son todos amigos. Sí, pues, o sea, hablemos con las cosas la que Corte son. Suprema propone, ¿cierto? Después el presidente decide y el Senado ratifica. Pero, entre medio, pudo haber corrido mucha agua bajo el puente. es que es el problema. La designación al final termina siendo un hecho político y no un hecho objetivo de carrera funcionaria. Entonces, ahí está el kit del asunto. Si nosotros hacemos un sistema efectivamente de nombramientos que permitan que la carrera funcionaria sea efectiva con requisitos y hechos objetivos para su nombramiento, nos evitamos todo este tráfico de influencia. Ahora,
Chile ha pasado por etapas, hay momentos en que se supone que Chile es como todo el mundo decía hoy, pero Chile, el país donde no hay corrupción, no hay corrupción. Bueno, se empezó a destapar esta verdadera caja de Pandora, primero con las municipalidades, ¿no es cierto? Las corporaciones municipales, se ha entendido muy bien que esas corporaciones prácticamente fueron creadas en la dictadura para defraudar al Estado, pero ahora con esto de Hermosilla, ¿cómo se ve desde el Poder Judicial? Porque se han destapado cosas que más o menos podríamos decir que se sabían, ¿no? Como esto, imagínate que existe una figura que se llama el besamano. Sí, por supuesto. Nosotros dentro del Poder Judicial sabemos que efectivamente Claro. hay estas conversaciones de pasillo, estas conversaciones fuera del Poder Judicial para los nombramientos. Es un secreto a voces y eso nosotros lo sabemos en la interna. Siempre hemos abogado que efectivamente el sistema de nombramiento sea un sistema objetivo. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que efectivamente, como intervienen dos poderes del Estado, donde no hay un control de cómo se relaciona el Poder Judicial con tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pasan estas cosas. Y esto ocurre solamente en los altos cargos, ojo, porque los funcionarios comunes y corrientes, estamos hablando del escalafón de empleados, la vara es súper alta. ¿Ya? Hay requisitos, hay Claro. pruebas de conocimiento, pruebas también de destreza, pruebas psicológicas. Entrevistas personales. Entrevistas personales, los primeros 15 pasan a la otra etapa. O sea, claro, para el funcionario común el estándar es súper alto, pero parece que para los ministros, ¿cierto?, o jueces, el estándar llega hasta que otro poder interviene. Entonces, efectivamente, eso hay que cambiarlo. Qué bueno ese punto, porque uno se pregunta a dónde está el foco. O sea, la Corte Suprema sigue sintiéndose como institución un ente infalible. No olvidemos de que jamás pidieron perdón por las atrocidades de las que fueron cómplices en la dictadura. Ellos dijeron cometimos errores y omisiones, pero no ofrecieron disculpas. Encima ahora, frente a un escándalo que es evidente, yo encuentro que la declaración también a lo mejor se abraza en principios de prudencia, pero hicieron más escándalo cuando ocurrió la polémica del juego Urrutia y salieron rápidamente a sacar declaraciones que frente a la situación de Hermosilla. Entonces, ¿dónde está el foco de la Corte Suprema? Sí, bueno, la Corte Suprema efectivamente hace esta declaración, como tú dices, con un tono bien prudente, demasiado prudente para nuestro caso. Nosotros esperábamos que efectivamente se declarara también que se van a iniciar las investigaciones sumarias o sumarios investigativos respecto a estos dos ministros, ¿cierto?, que fueron nombrados y que están vinculados al caso Hermosilla. Nosotros lo vamos a pedir formalmente de aquí a mañana efectivamente a la Corte Suprema para que lo realice. Y en esta declaración que también sacamos ayer, abrimos también el debate para hacer esta mesa técnica, porque es necesaria. Entonces, aprovechemos que efectivamente está la contingencia, aprovechemos que también se están destapando cosas, aprovechemos también que el Poder Judicial cumple 200 años, aprovechemos esta instancia para hacer los cambios reales y efectivamente volver a la credibilidad del Poder Judicial a la ciudadanía que efectivamente nos tiene por debajo. ¿Cómo ves tú que el Poder Judicial esté perdiendo? O sea, bueno, yo creo que hace mucho tiempo que la gente no confía, ¿no? Pero la crisis de credibilidad y de confianza se agudiza ante situaciones como esta. ¿Cómo lo ven desde los trabajadores del Poder Judicial? ¿Y cómo eso perjudica a la democracia chilena? Es que nosotros lo vemos con mucha preocupación porque como trabajadores de repente no tenemos mucha capacidad de incidir en las relaciones que tiene el Poder Judicial con los otros poderes. De hecho, más, la Corte Suprema, el Poder Judicial, como decía yo, tiene un sistema muy decimonónico, piramidal, que esconde otra vez, además, un estrato elitista dentro del mismo Poder Judicial. O sea, jueces, ministros de Corte de Apelación y ministros Suprema, hay una especie de capas medias dentro del Poder Judicial que tienen injerencia o no. Entonces, nosotros, como funcionarios, somos del escalafón más bajo del Poder Judicial y tenemos cero injerencia. Y hasta ahora, por lo menos, esta organización que es nueva, que creamos hace muy poquito en el Poder Judicial, esperamos poder hacer ese contrapeso en el Poder Judicial y efectivamente llevar a evidencia estas situaciones que ocurren. Para ello también nosotros esperamos que la Corte Suprema tenga la capacidad de poder investigar
y poder sancionar, porque recordemos también por ahí un juez de Rancagua, si ustedes no recuerdan, que fue acusado de acoso laboral y acoso sexual, fue suspendido por 3 meses y después trasladado hacia la Corte de Apelaciones de Rancagua, y ahora de nuevo se abrió otro caso por el mismo juez. Entonces, las sanciones tampoco son ejemplificadoras. Entonces, ¿qué ocurre con eso para el funcionario judicial que lo inhibe, ¿cierto?, a tomar medidas, ¿cierto?, o hacer denuncias de su propio poder del Estado, que lo que mínimo espera del Poder Judicial es justicia? Entonces, tenemos que hacer ese cambio de mentalidad y para ello estamos trabajando. Hassan. Marcelo, usted viene acá como presidente de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, Sí. que incluye todos los estamentos, ¿cierto? Los funcionarios, algunos jueces, Sí, hay que varios, están en el Poder Judicial. sí, hay varias asociaciones de funcionarios en el Poder Judicial. Nosotros somos una que involucra a todas, porque en nuestra organización hay Es desde como un ministros paraguas de todas. Perfecto. hasta al funcionario con menos grado. Mira. Wow. Ya. Importante. Y es entonces interesante preguntarte por las declaraciones de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, o sea, los que solamente incluyen los jueces. Sí. Que ellos han hecho una declaración donde dicen que el caso Hermosilla pone en relieve el tema del nombramiento de los jueces y juezas. O sea, están hablando del mecanismo para ese nombramiento como el problema. Yo concuerdo con ellos ese diagnóstico, pero me preocupa que renglón seguido ellos ponen como propuesta otro mecanismo, consejos de la justicia, donde son los mismos jueces que van a elegir otra vez. Entonces hay una cuestión de autoselección de los jueces, hay una confianza en el cuerpo judicial de elegir a sus reemplazantes. Sí, es súper complejo ese tema. Yo te tomo el punto ahí, Hassan, porque yo creo que hay que discutirlo un poquito más en profundidad, más que la propuesta que haga la Asociación de Magistrados, que me parece interesante que se revise y se cambie el sistema de nombramiento, pero uno tiene que hacer una revisión un poquito más profunda, porque también nosotros hacemos una crítica respecto a la independencia del Poder Judicial. No como órgano jurisdiccional independiente, que tiene que ser así, y por algo está la separación de poderes, sino como un órgano que además se administra a sí mismo y que no tiene un contrapeso, ¿ya? Entonces, si la Asociación de Magistrados pretende efectivamente hacer este consejo, ¿cierto?, esta nueva institucionalidad, ¿cierto?, de nombramiento para nombramientos para sí mismo, vamos a caer de nuevo en algo que no debemos caer. Yo creo que hay que hacer una revisión más profunda. Hay que hacer efectivamente que el órgano sea independiente, que sea objetivo, y lo primero que tiene que tener esto es carrera funcionaria en su mira. Si tú tienes la carrera funcionaria en tu mira, es decir, los jueces que llegan al Poder Judicial o los ministros hacen una carrera funcionaria, no debería haber este problema. El problema está que se nombran ministros que no tienen carrera judicial. Entonces, y eso perjudica además institucionalmente lo que es la carrera judicial. No hay que olvidar que nosotros somos funcionarios públicos, y los funcionarios públicos hacemos carrera institucional dentro de los organismos públicos, y el Poder Judicial no está exento en ello. Pero al parecer acá la carrera judicial no es primordialmente llevada al momento de los nombramientos. Entonces, si hacemos un órgano objetivo que efectivamente cumpla con un objetivo real, que es la carrera funcionaria, podemos efectivamente, a lo menos, ¿cierto?, tener un órgano que pueda establecer nombramientos que tengan una objetividad real, y no una objetividad aparente, ¿cierto?, a través de un amiguismo o a través de que yo conozco a quién para poder que alguien conozca al ministro y te pueda nombrar. Disculpe por mi lentitud, pero no entendí 100%. ¿Cómo sería ese, cuando dices esto de... ¿Cómo sería objetiva? O sea, sí, formalmente. ¿cómo sería como formalmente un... Bueno, yo creo que tiene que ser un organismo externo, porque además hay que hacer la separación del Poder Judicial en lo que es la labor jurisdiccional, que es la independencia del Poder Judicial, con la administrativa. Entonces, ese órgano administrativo que tiene que ser externo al Poder Judicial no tiene que estar mezclado con ministros, por ejemplo. Actualmente ahí está el Consejo Superior de Ministros que lleva todo el aparataje administrativo del Poder Judicial, junto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La Corporación Administrativa del Poder Judicial es el órgano administrativo que lleva más que los nombramientos, los sueldos, ¿cierto?, y administra los recursos. Pero la Corporación actualmente depende de este Consejo.
y este consejo está ingresado por ministros. Entonces, se confunde la labor jurisdiccional del Poder Judicial con la labor administrativa. Y eso hay que separar. Y este órgano administrativo debe ser autónomo del Poder Judicial. No tiene que estar integrado ni por jueces ni por ministros. Tiene que estar integrado con un órgano autónomo y que efectivamente pueda dar garantías de objetividad. ¿Qué tipo de personas estarían en eso entonces? Bueno, eso hay que discutir lo que personas pueden estar en ese organismo. Porque, ¿qué te parecía justamente a propósito de eso, la idea que conversábamos el otro día con Daniel Stingo, que se planteó en la Convención Constitucional? Justamente tenía Sí. que ver con eso, ¿no? Que al principio sí fue apoyada por la Corte Suprema, etcétera, y después cuando se dieron cuenta que como que esto venía también acompañado por otros cambios, como que se manifestaron en contra. Sí, se han manifestado en contra, pero yo creo que es una resistencia también a perder, entre comillas, ellos o el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial. Pero yo creo que hay que separar, ya es que efectivamente hacer esta revisión de qué significa la independencia del Poder Judicial. Entonces, para mí, y yo creo que para la mayoría de los funcionarios del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial significa de ser un órgano independiente, de conocer y juzgar cosas de relevancia jurídica, no de administrar, ¿cierto? O ser un órgano administrador de los recursos, ¿cierto? Para el Poder Judicial. Entonces son dos cosas distintas. La independencia, por supuesto, tiene que garantizarse. Por ¿ya? supuesto. Y eso está dentro de las bases democráticas. Pero no se puede confundir la independencia con hacer un poder cerrado que ningún otro poder pueda fiscalizar. Actualmente, si hay un funcionario con problemas, tiene que recurrir al mismo ente que le está causando los problemas. O sea, si hay un funcionario que tiene un problema con un juez, tiene que recurrir a la Corte, que es el superior jerárquico. Entonces, no tiene ningún sentido. La Contraloría no tiene ninguna injerencia también en el contrapeso de esos poderes. Y Chile, si no me equivoco, perdona Rodrigo, Sí. ya ha sido amonestado por este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, el juez Urrutia ha llevado a la Corte Internacional, ¿te acuerdas cuando querían como ir en contra de cosas que había dicho, etcétera? Y finalmente eso, la Corte Internacional determinó que no estaba bien porque los jueces también tienen libertad de expresión. Sí, estoy de acuerdo. Claro. Y ahí me gustaría conocer tu opinión respecto a la negativa de los jueces y la Corte Suprema de ir a la Comisión Investigadora del Senado. Yo veo un riesgo de que esto termine politizándose más. Y de cierta manera entiendo que no quieran ir, pero ¿cuál es la posición de ustedes como funcionarios? A ver, yo parto de la base que el Congreso es la representación del pueblo. Debería. Debería. Sabemos que hoy, con la poca credibilidad que Bueno, tienen, no lo y son. y pero- los jueces la representación de la justicia. Sí. Y Claro. no siempre lo son tampoco. Ya, entonces, pero jurídicamente es así y constitucionalmente es así. Exacto. Por lo tanto, si bien los ministros, ¿cierto?, no tienen la obligación, mientras no haya una constitución constitucional, de ir a las sesiones, ¿cierto?, del Senado o de la Cámara, me parece que sería una buena señal que vayan y efectivamente transparentes, no solamente al Senado y a los legisladores y al Poder Judicial, sino que además con esa ida, ¿cierto?, hacen también una carta abierta, ¿cierto?, a la ciudadanía, que son los representantes de la ciudadanía los que están en ese poder. Entonces, más allá de que una persona o que los ministros tengan la posibilidad de ir o no, yo creo que a esta altura se hace necesario. De hecho, toda esta conversación vuelve al punto tuyo sobre la separación entre lo administrativo y lo jurisdiccional del Poder Judicial. Porque tiene toda la razón desde la Corte Suprema que no son ni deben ser fiscalizables por sus decisiones en cuanto a jurisdicción. O sea, Por si la supuesto. Corte Suprema falla de tal o tal forma, los diputados y diputadas no tienen nada que ver con llamar a un juez o Nada. jueza para dar explicaciones por sus fallos. Los fallos hablan por sí solos. Así Obvio, es. eso es parte de la independencia jurídica. Pero acá no están siendo llamados para hablar de ningún fallo, sino sobre el mecanismo de nombramiento, que es la parte administrativa. Y ahí, por esa confusión, que no deben estar haciendo las dos cosas, pero lo están haciendo, entonces se presta para esa falsa defensa, ¿cierto? Que dicen, no nos pueden fiscalizar. Claro. No nos pueden fiscalizar en la parte de los fallos, pero eso no es los fallos, ¿cierto? Claro, la independencia del Poder Judicial, vuelvo a repetir, tiene que ver con la labor jurisdiccional, que es conocer y juzgar causas de relevancia jurídica. El resto debe ser
carta abierta para la ciudadanía para que también se involucre y se pueda investigar. Ahora, habría sido interesante que llamaran a la Corte Suprema cuando estaban hablando sobre la ISAPRES. Po. Claro. Ahí sí que hay un fallo, digamos, y la Corte Suprema podría haberse negado, que habría sido también, o sea, interesante ahí que se viera eso. Cuando se tratan de involucrar con los fallos de la Corte Suprema, se involucran, les importa un comino. ¿Ah? Pero acá, cuando son cosas administrativas, a mí me parece que tiene mucho sentido que el Congreso llame, digamos, en el sentido de que tenemos que evaluar todo esto, ¿no? Y ojalá que esta conversación no se cierre y se abra, ¿no? Bueno, esperamos que efectivamente se abra la conversación, se abra efectivamente la discusión. Y la discusión no va a terminar acá, es lo más seguro. O sea, este año, como dije, son 200 años de Poder Judicial, van a haber hitos también de conmemorativos dentro de la Corte Suprema. Y bueno, los funcionarios también tienen una voz que tienen que decir algo. Y resulta importante en este año especial de poder hacer estos cambios, o a lo menos empezar a hacerlo. Ojalá lo llamaran ustedes en el Congreso. Bueno, Sería esperamos. bueno que llamaran a los funcionarios y funcionarias. Le hacemos un llamado a todos ahí, al señor Manucheri y a todos los que están en esta investigación, que llamen a los funcionarios y las funcionarias a la comisión investigadora. Porque si bien la Corte Suprema dijo que no iba a ir, podríamos estar de acuerdo o no, da lo mismo eso, pero sí sería interesante que fueran los funcionarios y funcionarias porque algo tienen que decir en este tema. Y bastante tienen que decir en este tema. ¿Cuáles son los temas que de hecho creen ustedes que son fundamentales? ¿Cuáles son las reformas que tienen que ver con los funcionarios y funcionarias que sería interesante que se trataran hoy? Bueno, hay varias cosas. Primero, yo creo que lo que pasa es que hay varias reformas de la mano que también son bien complejas, porque si ustedes recuerdan, efectivamente hay reformas respecto al sistema penal, sistema de familia, al sistema también laboral, pero el único órgano que no ha sido reformado son los juzgados civiles, Cortes y Corte Suprema. O sea, los más... ¿Ya? Claro, Entonces, mucho statu quo ahí. y yo lo digo porque efectivamente trabajé mucho tiempo en los juzgados civiles, y los juzgados civiles son pequeños feudos, donde el juez todavía es el rey y el resto acata nomás. Entonces, es compleja esas relaciones de poder que hay dentro del Poder Judicial. Entonces yo creo que hay que revisar la estructura del Poder Judicial, no solamente el tema de nombramiento, la estructura completa de cómo se organiza el Poder Judicial, y también revisar efectivamente de algún cambio efectivamente que permita la administración de justicia, incluidos los funcionarios, que son 11.000 dentro del Poder Judicial a nivel nacional, y solamente el 10%, 15% son jueces y ministros, el resto son todos funcionarios. Se toma en cuenta, hasta ahora los funcionarios no han tenido ni voz ni voto, ni siquiera para su propia estructura. Entonces, estamos en la época que efectivamente tenemos que tomar la rienda, tenemos que efectivamente presionar a la autoridad del Poder Judicial y que efectivamente nos tomen en cuenta y poder hacer este cambio. Y este cambio no va en beneficio solamente de los funcionarios, va en beneficio efectivamente de la credibilidad que tiene el Poder Judicial con la ciudadanía. Entonces, apuntamos todos efectivamente a mejorar el Poder Judicial. Exactamente. Damaris White dice, en Chile los jueces son seres intocables, se mandan solos, eso tiene que cambiar. Paola Hernández, son los intocables. Sergio Bustamante, la institución que no funciona en este país es el Poder Judicial. Y Diego Flores dice, es muy delicado cuando las instituciones pierden la credibilidad ante la sociedad, especialmente el Poder Judicial. Concordamos en eso con nuestro público, que está muy claro, ¿no? Lo importante que es para tener una democracia más plena, ¿verdad? Tener un poder judicial que tenga credibilidad y que no sintamos que tiene dos clases sociales claramente, y más encima los trabajadores son parte de la clase trabajadora, justamente. Además. Y un ejemplo de aquello, Marcelo. Muchas gracias por estar aquí, Marcelo, hoy día y Gracias, conversar Marce. de este tema que es tan importante, ¿no es cierto?, para nuestro país. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más.